es Nilsa Espínola de Sotelo, soy de Santa Rita, Alto Paraná, Paraguay, y en esta tarde quiero hablar para ustedes sobre los 8 principios para hacer crecer nuestra iglesia. ¿Qué podríamos hacer para ver a nuestra iglesia progresar mejor? La respuesta es que cada uno contribuya dentro de estas 8 características. Nuestra investigación nos enseñó que ninguna iglesia que quiere crecer puede descuidar ni siquiera una sola de estas características cualitativas. En el primer lugar le tenemos al liderazgo capacitador. Por favor, observe que nuestra primera característica cualitativa no se denomina liderazgo capacitado, sino capacitador. Déjenme explicar la diferencia. El liderazgo capacitado podría significar que hay un líder, a veces varios, pero generalmente solo uno que es brillante, tiene muchos dones y una gran visión de futuro. Y este líder necesita voluntarios que le ayuden a convertir su visión en realidad. El gurú liderazgo. Los líderes de iglesias en crecimiento no tratan de aumentar su propio poder para convertirse en todopoderosos. Justamente lo contrario, ellos consideran como una de sus labores más importantes el ayudar a los cristianos a desarrollar mayores niveles de responsabilidad según el plan de Dios. Ellos equipan, apoyan, motivan y aconsejan a los individuos para que se conviertan en todo lo que Dios quiere que sean. La base para nuestra segunda característica cualitativa es la convicción de que Dios ha decidido qué cristianos debería asumir mejor qué ministerios en la iglesia. La función del liderazgo de la iglesia es ayudar a sus miembros a identificar sus dones e integrarlos en los ministerios que se correspondan con sus dones. Cuando usted vive según sus dones espirituales, ya no trabaja con sus propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo trabaja en usted. La espiritualidad ferviente. Ha quedado comprobado que el grado de fervor espiritual es el aspecto que diferencia las iglesias en crecimiento de las que no crecen. Una iglesia que vive su fe con fervor espiritual experimentará éxito con muchos métodos distintos. Por el contrario, en las iglesias en las que este aspecto está ausente, los mejores métodos no lograrán nada. ¿De qué vale el motor más moderno cuando el depósito de gasolina está vacío, verdad? Entonces, la cuarta cualidad para hacer crecer nuestra iglesia serían las estructuras funcionales. La estructura de la iglesia no son nunca un fin en sí misma, sino solo son un medio para un fin. Todo lo que no esté a la altura de este requisito, por ejemplo, estructura de liderazgo degradantes, horarios de culto poco apropiados o programas que no llegan a su audiencia de forma efectiva, se cambia o se desecha. A través de este proceso de autorrenovación, las rutinas tradicionalistas se pueden evitar en gran medida. Entonces, ¿de dónde viene la resistencia a este principio? Es simplemente el resultado de la tendencia de las personas a volverse más y más tradicionales a lo largo de la vida. El culto inspirador es un criterio clave, que es otro totalmente diferente a la estructura funcional. El culto inspirador, su nombre mismo lo dice, el criterio clave es otro. Es el culto, es una experiencia inspiradora para aquellos que acuden a él. Este es el área que claramente separa a las iglesias en crecimiento de las que no crecen. Las personas que van a una iglesia muy tradicional
estas tienden a dejar de irse paulatinamente. ¿Por qué? Porque ya saben qué es lo que les espera encontrar en esa iglesia. Y como todo es dinámico, todo en el mundo cambia, nosotros también como iglesia, para hacer crecer esta iglesia tenemos que innovar, tenemos que ver cuáles son las necesidades actuales, porque vamos a darnos cuenta que las necesidades que tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres no son las mismas que tenemos nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos. De ahí también está la sexta cualidad, que son las células integrales. Las iglesias que crecen han desarrollado un sistema de grupo pequeño. Nosotros le llamamos GP, donde los cristianos individuales pueden encontrar una íntima comunión, una ayuda práctica y una profunda interacción espiritual. Todos estos elementos cobran importancia a la luz de una visión integral y bíblica del ser humano. En estos grupos las personas no solo hablan de texto de la Biblia o escuchan interesantes explicaciones de expertos, sino que aplican enfoques bíblicos a los asuntos cotidianos de los participantes. Estas células integrales o pequeños grupos que generalmente se forman en casa tienen dos personas, dos personas que son las personas más, diríamos, más importantes, que está el líder, que por ser líder ya influencia en otras personas, que va a ser el que está desarrollando esta célula integral, y otra persona que es la anfitriona o anfitrión, que abre las puertas de su casa para que nosotros podamos hacer estas células o estos grupos pequeños, estas células integrales. Ahora, también estas células integrales tienen su contra, que sería que mucha gente tiende más a irse a ese grupo pequeño de 12 a 15 personas, 10 tal vez, en donde ellos se sientan con más confianza, y dejan de irse a los cultos en las iglesias, y eso no es bueno. Entonces tendríamos que siempre estar equiparando esas dos formas, la forma tradicional y las células integrales. El evangelismo según las necesidades no requiere un proyecto de investigación a escala mundial. El convencer a la gente de que el crecimiento de la iglesia es inconcebible sin evangelismo. ¿De qué otra forma va a crecer la iglesia si no es a través del proceso de compartir el evangelio para atraer cada vez más personas a la iglesia de Jesucristo? Este proceso generalmente recibe el nombre de evangelismo. O sea, el evangelismo es un proceso. Así que la pregunta interesante no es si el evangelismo es necesario, sino si se puede mostrar que su práctica contribuye al crecimiento de la iglesia. Hay gente que piensa que el evangelismo funciona mejor cuando se presiona a las personas a entregar su vida a Jesucristo. Ellos ni siquiera descartan usar métodos manipuladores para alcanzar este objetivo. Con razón, muchos de nosotros sentimos una extraña sensación en el estómago cuando hablamos así de evangelismo, porque no nos llega, no nos podemos entregar, porque el evangelismo, nosotros, como dije antes, es un proceso, y para salir a evangelizar nosotros necesitamos capacitarnos y sobre todo tener la luz de Cristo dentro de nosotros, porque una fe sin obras o una obra sin fe es una obra muerta. Las relaciones afectivas. Las iglesias en crecimiento manifiestan un coeficiente afectivo perceptiblemente más alto de las que están estancadas o se estancan o en decrecimiento. Siendo que utilizo esta expresión en un seminario, hay algunos cristianos que no pueden aguantarlo. Qué término más horrible, podría imaginarme que quizás usted piense como ella, así que permítame explicar cómo llegamos a este coeficiente afectivo. El siguiente cuestionario permite determinar cómo son las relaciones entre los creyentes. Por ejemplo, preguntarnos cuánto tiempo pasan unos miembros con otros,
fuera de las actividades de la iglesia, con cuánta frecuencia se invitan unos a otros a comer, a tomar un café, a hacer una llamadita telefónica o escribir un mensaje de texto, ya que la tecnología nos permite hoy en día estar más cerca de la gente que está más lejos. Esto dio un resultado. Todos estos puntos y bastante más guardan una estrecha correlación con el crecimiento de la iglesia. De hecho, resultaron ser mucho más significativos que muchos de los innumerables métodos que llenan tantos libros sobre el crecimiento de la iglesia, y que muchos cristianos han elevado erróneamente a la categoría del principio del crecimiento. El amor sincero y práctico dota a una iglesia de un poder magnético. Si la persona es bien recibida en una iglesia, eso ya es un imán para que esa persona vuelva a ir. Lo que cuesta mucho es dejar el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo secular es bastante cómodo para la gente, ¿verdad? Y ser cristiano cuesta, todo cuesta, porque al salir a evangelizar uno tiene que empezar a gastar tiempo, capacitación, tal vez vehículo, gasolina y muchas otras cosas más. Entonces no debe faltar ninguna de las 8 características cualitativas, y hay 3 cosas que podemos decir sobre estos principios hoy en día con un alto grado de certeza. Primero, estos son principios universalmente válidos. Esto significa que son aplicables a iglesias de todo el mundo. Segundo, se pueden aplicar a nuestra propia situación y los resultados variarán de iglesia a iglesia. Y tercero, cada uno de estos principios guarda una relación positiva tanto con el crecimiento cualitativo como cuantitativo de la iglesia. Si realmente nos preocupa llegar a tantas personas como sea posible, no nos podemos permitir el lujo de sacrificar ninguna de estas características cualitativas. ¿Cuánta razón? En Marcos 4:26 al 29 decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. La conclusión de este estudio es sencillamente la siguiente: Dios ha puesto en la naturaleza de la propia iglesia la capacidad de crecer y multiplicarse siempre que tenga salud. Desde el punto de vista ahora empezamos a analizar la tarea de crecer. La iglesia se convierte en la necesidad de concentrar el esfuerzo en fomentar la salud de la iglesia. En Mateo 12:33 también encontramos que o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o hace malo el árbol y malo su fruto, porque el fruto se conoce por el árbol. Esto quiere decir que si mi vida como cristiana no da un buen ejemplo para que mi hermano pueda seguirme, evidentemente no voy a servir para que este hermano que está apartado de Cristo pueda seguirme. Y con esto me despido de ustedes. Que tengan la bendición de Dios en esta tarde.